Seguimos con el tema 3 y vamos a ver las situaciones de aprendizaje que se van a dar en la educación personalizada. Este PowerPoint es bastante largo, así que vamos a intentar ir un poquito rápido. También hay que decir que se hace más largo porque la profesora aquí insistió en, bueno, este es el esquema de cómo va a ser el tema 3. Nos va a venir bien un poco pues para hacernos una idea de lo que vamos a ver, cómo es la visión personalizada del proceso de aprendizaje, cómo son las metodologías operativas y participativas, qué situaciones se van a dar, función de los recursos y materiales didácticos y los 5 rasgos del estilo educativo personalizado. Lo que decías que antes es que la profesora hace aquí un repaso al tema uno y un repaso al tema 2. Y no está mal, porque bueno, recordemos que el tema uno no está mal, me refiero, podría pasarlo por alto, pero yo creo que si lo repaso, aunque sea en un minuto, nos va a venir bien, ¿no? De cara a poder entender qué es lo que vimos en el tema uno, que era la persona humana, y en el tema, que era, recordemos que esto del SIAL, ¿no? La singularidad, eh, la intimidad, la apertura, la libertad, ¿no? Y el tema 2 que era como propiedades radicales, y el tema 2 los fundamentos pedagógicos en los que se está basando toda esta educación personalizada, que lo hemos visto en el tema 2 un vídeo bastante largo. Y ahora, pues, con todo esto, sabiendo por un lado cómo son las propiedades de la persona humana y cuáles son los fundamentos pedagógicos en los que vamos a basar a la educación personalizada, pues iremos viendo cuáles son los fundamentos teóricos en los que se va a basar pues la educación personalizada, que es la que nos interesa. Entonces, ¿qué situaciones de aprendizaje vamos a ser testigos en la educación personalizada? Pues la visión que tiene la educación personalizada del proceso de aprendizaje y de todos los elementos que intervienen en él, qué metodologías son las más apropiadas para facilitar este proceso y cuáles son las manifestaciones del estilo educativo personalizado más significativas, las principales. ¿Cuáles van a ser? Pues ahora lo veremos. Así que vamos a entrar. Esto es el esquema de cómo era la clase. Vale, y aquí introducción y objetivos. Nos vamos a centrar en esto, lo que acabo de decir. Visión que tenemos de la educación personalizada, del proceso de aprendizaje. O sea, ¿qué visión tenemos del proceso de aprendizaje en la educación personalizada? ¿Qué elementos intervienen en el proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son las metodologías más apropiadas para facilitar el proceso de aprendizaje? ¿Y cuáles son las manifestaciones más importantes del estilo educativo personalizado? Estos son los objetivos. Bueno, seguimos viendo objetivos. Alcanzar una visión personalizada, que no conductista. Luego veremos que buscamos una visión que ves lo cognitivista, que no lo conductista. Luego lo veremos del proceso de aprendizaje, analizar las fases, comprender las claves de esta metodología operativa y participativa. Operativa porque busca que actúen los alumnos y que sea participativa, de ahí lo de operativa, de operativa, que se busca que se actúe, conocer las posibles situaciones y aclarar el sentido que tiene la evaluación. ¿Por qué en una educación personalizada es muy importante la evaluación? Pues ahora lo veremos. Y conocer los indicadores que manifiestan un estilo de aprendizaje personalizado. Así que, ¿por qué decíamos que la educación personalizada se va a basar en el modelo cognitivista y no en el conductista? Pues porque hay una diferencia entre ambos modelos. El modelo conductista, en él explicamos la conducta humana como un proceso mecánico de estímulo-respuesta, lo que sería acción-reacción, en la cual no hay reflexión. Actúo por medio de, porque estoy recibiendo una acción, pues una reacción, ¿no? No hay reflexión. Entonces, el niño va a actuar en función de estos estímulos. ¿Y qué estímulos pueden ser? Pues evitar un castigo o conseguir un premio. Evitar un castigo o conseguir un premio. Aquí vienen los famosos refuerzos positivos y negativos, ¿no? Evitar un castigo o conseguir un refuerzo, en este caso sería un premio. Entonces, por eso lo hago. Entonces, actúo para conseguir esta consecuencia positiva o actúo para no conseguir una consecuencia negativa. Entonces, no hay reflexión, estoy actuando sin pensar, porque lo único que busco es el fin del camino, el premio, es ganar el premio o evitar el castigo. Entonces, no estoy transitando.
No estoy dando mi aportación personal, no hay una reflexión. Nos basamos en comportamientos heredados o aprendidos mecánicamente a lo largo de nuestra vida o de cuando hemos estado recibiendo esta educación conductista y no estamos teniendo ni un pensamiento crítico, ni una aportación personal, ni una reflexión, sino que estamos basándonos en patrones heredados. Esto se hace así porque se hace así y lo hago de forma mecánica. Entonces, o me porto bien porque quiero conseguir un premio o me porto bien porque quiero evitar un castigo. Entonces, ese es el modelo conductista. Y este no es el que nos interesa en la educación personalizada. Nos interesa el otro, el cognitivista, en el cual la conducta se va a explicar no solamente por procesos biológicos, sino que van a intervenir nuestras capacidades intelectuales, de ahí lo de cognitivo, cognitivista, nuestras capacidades intelectuales y nuestra iniciativa personal. ¿Mm? O sea, esto no somos solo, la biología no es solamente que yo me dejo llevar por un proceso biológico y soy una persona inquieta, movida, o no voy a escuchar o no voy a hacer caso porque mi naturaleza me hace que yo sea una rebelde. Es decir, no estamos hablando de un proceso biológico. También tiene que intervenir mi capacidad intelectual y mi iniciativa personal de cara a yo poder serenarme, de cara a yo a poder tranquilizarme, porque hay que dejar claro que no solamente va a ser un proceso biológico, la conducta, sino que va a tener que intervenir nuestra capacidad intelectual y nuestra iniciativa personal de cara a ir modelándola en la medida de las posibilidades de cada uno, por supuesto. Entonces hay una expresión de nuestra interioridad que no es automática o mecánica, sino libre, sino libre. Entonces yo voy a tener la capacidad de decidir cómo me comporto más allá de que espere el premio o el castigo. ¿Mm? En mi interioridad va a haber una manera de actuar que no va a ser automática. Por lo tanto, el conductismo no me va a funcionar siempre, sino hay una manera que es libre. Y esta libertad es la que tenemos que trabajar para que por medio de la reflexión, puedan alcanzar un buen comportamiento, por ejemplo, estamos hablando de comportamiento, pero con libertad. ¿Por qué? Por medio de la reflexión, por medio de lo moral, por medio de este planteamiento y que haya también una cierta iniciativa personal y no que sea simplemente para evitar un castigo, ¿vale? Entonces, la educación personalizada, en la educación personalizada el aprendizaje no va a ser reactivo, es decir, a estímulos externos, lo que decía de acción, reacción, sino que en la educación personalizada el aprendizaje será porque cada alumno va a movilizar sus capacidades, va a movilizar sus recursos, de lo que tiene dentro, sus recursos personales, y porque queremos que al fin y al cabo entendemos que el aprendizaje es un proceso interno y cada alumno hemos de tener claro que va a aprender de un modo peculiar y muy personal y por eso mismo necesitamos que cada uno movilice sus capacidades y recursos personales. Por eso queremos que haya aportación personal y en el conductismo que se esté aquí, no hay aportación personal. Y nosotros sí que queremos que haya aportación personal y por eso queremos que sea un modelo cognitivista, donde intervengan nuestras capacidades intelectuales y nuestra iniciativa personal. Un ejercicio. Vale, vale, pues no lo vamos a hacer. Vale, porque como no lo voy a resolver, pues no lo hago, ¿vale? El modelo conductista, el que decimos que no queremos, este sí que nos lo sabemos todos, es el perrito de Pavlov. Eh, Él era lo de la comida y qué respuesta tenía cuando veía la comida, la salivación. ¿Os acordáis, no? La comida es el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada es el que cuando huele la comida, el perro saliva, ¿no? Comienza a salivar. Eso era antes del condicionamiento. Antes del condicionamiento, el silbato era un estímulo neutro y por lo tanto, frente al silbato no había salivación, no había respuesta, porque un silbato para un perro no era nada. Cuando una vez se condiciona a este perro mediante el conductismo, este es el experimento este famoso de Pavlov, al haber un condicionamiento, ¿qué hacemos? Pues que el silbato signifique que le vas a dar de comer. Y entonces esto ya va a implicar una respuesta que va a ser la de la salivación. Y esto es la respuesta incondicionada, que es lo de la salivación, ¿no? Sigue siendo incondicionada porque sigue habiendo una comida aquí. Entonces puede ser que está oliendo la comida y aunque está oyendo el silbato, pero le está oliendo la comida. Entonces sigue siendo una respuesta incondicionada.
Él sabe que le van a dar la comida, la está oliendo, pero después del condicionamiento, eso, perdón, esto era durante, pero después del condicionamiento, lo que vamos a conseguir es una respuesta condicionada, que el animalito va a empezar a salivar simplemente porque escucha el silbato, que es el respuesto con el estímulo condicionado. Entonces va a escuchar el silbato y automáticamente va a empezar a salivar y esto será la respuesta condicionada después de haber estado condicionando a este perro. Aunque luego del silbato no le demos la comida, pero él va a pensar que sí, ¿no? O sea, esto es lo que es el conductismo, ¿no? La base del conductismo sería así, una manera de resumirla porque es este experimento. Así que la visión personalizada del proceso de aprendizaje, bueno, basándonos en él, o sea, siguiendo el modelo conductista clásico, que es el que acabamos de ver del perrito, aportó el conocimiento del condicionamiento de respuesta. ¿Eh? Su pretensión era explicar el comportamiento humano en términos de relación entre lo que era, entre donde había un estímulo y había una respuesta. Es decir, lo que sería el estímulo y lo que es la respuesta. Si nos basamos en el perro, pues lo mismo sería explicar el comportamiento humano en los mismos términos. Pero, aunque hay respuestas condicionadas, recordemos que la respuesta condicionada era lo de salivar, aunque en los seres humanos también se pueden dar respuestas condicionadas, no todo se puede explicar. No todo se puede explicar de esta manera. ¿No? Entonces, aunque existen respuestas condicionadas, que las hay, claro que sí, no todo se va a explicar por estímulo-respuesta. No solo van a intervenir los estímulos externos, hay procesos internos como por ejemplo la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, las emociones que también van a intervenir. Por eso decimos que no todo va a explicarse por un estímulo y una respuesta, porque también hay estímulos externos. O sea, no solo hay estímulos externos, que en este caso sería el silbato, sino también hay procesos internos que intervienen, entre ellos pues la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, las emociones. Así que el aprendizaje no es algo anónimo. El proceso por el que cada alumno adquiere los conocimientos, las habilidades, los valores, no es algo anónimo ni reactivo, sino que cada alumno lo procesa en su interior de manera activa, gracias a sus capacidades y recursos. Y lo va a realizar de una manera muy peculiar, es decir, muy personal, muy propia. Cada uno, cada uno de nosotros tenemos una manera de aprender. No van a haber dos personas que aprendan de la misma manera. Se van a parecer, pero no van a ser exactamente iguales. Así que más que una reacción, es una expresión de la interioridad, porque el aprendizaje no es automático ni mecánico, sino es libre, porque el ser humano, es la idea que nos tenemos que quedar, no es reactivo. O sea, no va a funcionar solo a las reacciones, no va a reaccionar solo a los estímulos, sino que vamos a ver que hay otros procesos internos, como estos que decíamos aquí, que también van a intervenir. Y eso es lo que necesitamos de cara al aprendizaje. Entonces, en la educación personalizada, aprender es mucho más que adquirir contenidos transmitidos por otra persona. No se limita a que tú recibes y acumules datos de forma pasiva, que te los lanzan así, como si fueras una computadora y estás recibiendo y acumulando datos. La persona recuerda lo que ha vivido y piensa sobre ello, reflexiona. Y en esta reflexión, que es cuando uno se hace preguntas, hace una deliberación en su interior, o sea, tiene una serie de mecanismos de pensamiento, de debate interno y también aporta iniciativas, expresa lo que lleva adentro, expresa su interioridad y esto no es algo automático, o sea, es algo que puede darse o no darse, pero que es libre, o sea, esta deliberación no y este aporte de iniciativas es libre, es expresar nuestra interioridad y no va a ser algo automático, sino que es algo libre, que se dará o no se dará, pero es libre. El alumno ha de elaborar, organizar e integrar todos los conocimientos a partir de los que ya tenía previamente. Lo que decimos del aprendizaje significativo, que es elaborar, organizar e integrar nuevos conocimientos a partir de unos que tú ya tenías previamente. Es no empezar la casa por el tejado, sino empezarla poco a poco, una cosa detrás de otra. Ir andamiando lo que tú ya vas recibiendo, lo nuevo sobre lo antiguo. Hay que generar esquemas propios y para que tú puedas generar tus esquemas propios tienes que tener unos previos y anteriores para estos ir situándolos encima. Hay que interpretar los nuevos conocimientos, pero para que tú puedas interpretar nuevos conocimientos tienes que tener unos previos
y así poder ir generando nuevos conocimientos y generar respuestas creativas, que es lo que nos interesa y no respuestas mecánicas. Una respuesta mecánica, que es como la que hablábamos del perro, eso sería una respuesta totalmente mecánica. Y también sería una respuesta mecánica si un alumno lo que le acaban de enseñar lo repite como un loro, sin hacer una respuesta creativa, sin generar un nuevo conocimiento para él, sin interpretar aquello de nuevo, generar un esquema propio y lanzar de forma creativa su opinión, es decir, su reinterpretación de lo que le acaban de enseñar. Y así, con esa reinterpretación, con esa respuesta creativa, que no mecánica, es como vemos que realmente se está produciendo el aprendizaje, porque ha interiorizado y lo ha sacado de su interior con sus palabras y con sus ideas. Educar de manera personalizada no es moldear para tratar que se adapten a modelos o patrones preestablecidos y que todos encajen en el mismo molde. Es facilitar los medios para que el alumno indague, es decir, averigüe, experimente, reflexione, vaya por ahí investigando y se apropie de lo aprendido para poderlo integrar en su vida, que le sea algo práctico todo lo que le vamos enseñando. Un modelo personalizado incluye procesos internos para que demos cuenta del comportamiento, de nuestro comportamiento y no solo de la conducta. Asume que lo propio de la persona es conducirse, lo de la conducta, decidir su modo de comportarse y su modo de actuar. Más que solo reacción a estímulos, debemos hablar de expresión de una interioridad. Se trata de expresar la interioridad. Y aquí entraríamos en lo que decimos el paradigma proactivo, que las personas podemos intervenir y modificar los procesos gracias a nuestras facultades intelectuales y a nuestra capacidad de iniciativa, añadiendo un sentido personal a nuestra conducta, ya que no solo es conducta, sino un conducirse. Hay una diferencia entre conducta y conducirse. La conducta entenderíamos que es el comportamiento, ¿no? Entonces, el sentido personal a nuestra conducta no es solo conducta, o sea, no es solamente el comportamiento, sino un conducirse, cómo me conduzco, cómo voy hacia mi meta, de qué manera voy a intervenir y modificar mis procesos. Pues gracias a mis facultades intelectuales y a mi capacidad de iniciativa voy a añadir un sentido personal a la hora de conducirme hacia mi meta. Mi meta en este caso pues es la del aprendizaje, ¿no? Y ahí tendríamos este paradigma proactivo, que no solamente hay que añadir un sentido personal a la conducta, que o sea que hay que añadir un sentido personal a la conducta, porque la conducta ya no es solo conducta, sino un conducirse, un conducirse. Entonces, en el modelo cognitivista, que es el que nos interesa, la conducta se va a explicar, como hemos dicho antes, no solo por lo biológico, sino que va a intervenir otras capacidades como la intelectual y la iniciativa personal. Estamos expresando una interioridad, es decir, lo que tenemos dentro, que no va a ser automática o mecánica, sino que va a tener libertad. Y para ello vamos a emplear la inteligencia, porque nos va a permitir que pensemos y tomemos decisiones. Esto, modelo cognitivista. Vale, aquí un ejercicio, una actividad que nos proponen para enseñar a pensar. Vale. Y ahora vamos al aprendizaje significativo. Que esto del aprendizaje significativo estamos cansados de oírlo y de decirlo. Pero en sí a veces se nos llega a olvidar incluso lo que significa. Entonces, aprendizaje significativo, apropiarse de lo aprendido, incorporarlo a los recursos personales. Yo me apropio de aquello que me están enseñando y lo incorporo a mi archivo personal, a mi archivo del conocimiento. ¿Y por qué me apropio de lo aprendido? Pues porque lo estoy entendiendo. Si no, tú no puedes incorporar a tus recursos personales, es decir, en tu disco duro ir metiendo, ir introduciendo información nueva, si no te has apropiado previamente de ella. Y cuando digo apropiar, no es que la cojo y ya está, porque precisamente en una máquina, en un ordenador, tú sí que puedes meter un archivo y dejarlo ahí y ya está. Pero en nuestra mente, como de momento no somos Matrix, no funcionamos así, para apropiarnos de algo que hemos aprendido, tenemos que entenderlo. Porque si no lo entendemos, lo vamos a memorizar durante un periodo muy, muy breve y automáticamente se nos va a olvidar todo. Entonces, apropiarnos de lo aprendido para incorporarlo a los recursos personales va a implicar que estamos aprendiendo de forma significativa. ¿Mm? Y para ello hemos de relacionar los nuevos conocimientos que nos van transmitiendo con aprendizajes previos que ya teníamos antes. Y es así cuando el aprendizaje se nos irá quedando, se irá asentando. Entonces reelaboramos la información recibida
porque ya tenemos unos esquemas propios. O sea, yo tengo unos esquemas en mi mente que a lo mejor son muy sutiles y están escritos con una letra muy, muy flojita o son esquemas muy sencillos, pero en el momento en que a mí me lanzan la nueva información, voy a situar esta información encima de lo que yo ya tenía, se van a volver más vívidos, más claros, más fáciles de entender y entonces, y se los voy a ir ampliando. Entonces estoy reelaborando la información y la estoy ampliando, pero porque yo parto de que yo ya teníamos esquemas propios. Por eso siempre en educación hemos de empezar enseñando cosas muy sencillas para pasar a cosas más complejas. Lo mismo está pasando aquí. Las asignaturas primero van a ser asignaturas que nos van a explicar cosas más amplias, más genéricas, incluso más sencillas y poco a poco se irán haciendo un poco más complicadas y se irán haciendo más enfocadas a un determinado aspecto, porque se van a sentar en lo que previamente ya te han enseñado, porque generamos nuevos aprendizajes partiendo del conocimiento que tú ya tienes, del conocimiento anterior, de lo que te explicaron anteriormente. El aprendizaje significativo es significativo cuando nos está conduciendo a nuevos aprendizajes. Aquí lo de conducir, lo de conducirse, lo está conduciendo. ¿No? La visión personalizada del proceso de aprendizaje. Bueno, aquí seguimos, ¿no? Tenemos una estructura dinámica del proceso de aprendizaje en la cual hay etapas y fases. En la etapa perceptiva tenemos la fase receptiva, reflexiva y adquisitiva. Bueno, respecto a esta estructura dinámica del proceso de aprendizaje, que hemos dicho que, bueno, dos etapas. La perceptiva de percibir, perceptivo, percibir, y la reactiva, reaccionar, actuar, reaccionar, percibir y reaccionar, ¿no? Para hacernos una idea, en la perceptiva, donde yo estoy percibiendo, tenemos la receptiva, la reflexiva y la adquisitiva. Y en la reactiva tenemos la expresiva, la extensiva y la práctica. Bueno, esto visto así, dices, madre mía, me estás queriendo contar. Bueno, pues yo hice un pequeño, esto sí que es mío, voy a mostrar un esquema que hice. Este es mi esquema. Este esquema lo hice yo, en la cual pues puse fases del proceso de aprendizaje, perceptiva y reactiva, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Perceptiva, basada en la percepción, cómo percibo, que va a tener mucho que ver, esto de percepción va a tener mucho que ver con cosas que están muy en la idea, ¿no? Es decir, yo recibo, es lo receptivo, yo reflexiono y yo adquiero. Entonces, ¿por qué digo que es receptiva? Porque estoy observando e identificando. O sea, ahí estamos utilizando la vista. Yo observo y yo identifico. Una vez yo he recibido esta información, que la he observado y la he identificado, lo que paso es a analizarla y reflexionar sobre ella. Todo esto es un proceso que se produce dentro del interior de mi cabeza. O sea, yo miro, observo e identifico. A posteriori tengo una etapa, o sea, una fase en la que yo toda esta información la voy a analizar y voy a reflexionar sobre ella, por eso decimos que es reflexiva. Y una vez ya la he analizado y reflexionado, adquisitiva, me la quedo para mí. Y como me la quiero para mí, me la estoy resumiendo y me la estoy definiendo. Entonces ya es mía, ya la he adquirido. Y eso es esta primera fase de percepción, en donde durante del proceso de aprendizaje en la cual se produce la percepción, ¿no? Es la fase perceptiva, en la cual intervendría mucho, por un lado, el sentido de la vista, para observar e identificar, o escuchar, porque quizás es una cosa oral, y ahí ya entra en mi interior y donde lo analizo y lo reflexiono, y entonces por último la adquiero, lo compro, me lo quedo. ¿Y cómo me quedo yo esta información? ¿Por qué digo que me la quedo? Porque la resumo y la defino, ya es mía, me la he quedado, es mía. Por eso decimos que es fase adquisitiva. Y la segunda fase importante dentro del proceso de aprendizaje es la fase reactiva, que ahí es donde ya se va a producir una reacción, en la cual pues yo voy a ser capaz de hacer una expresión, tanto verbal como no verbal, sobre este aprendizaje. Voy a tener un momento creativo donde voy a ampliar e imaginar cosas nuevas respecto a este aprendizaje y voy a ponerlo en práctica. Voy a empezar, me voy a poner a ello. Entonces, este aprendizaje yo lo voy a poner en práctica. Este aprendizaje lo voy a aplicar en la vida real
o en donde necesite aplicarlo. Entonces, por eso decimos que es la fase práctica. Entonces, dentro de la fase reactiva de reacción tenemos la parte expresiva, la creativa y la práctica. Y es exactamente esto que estamos viendo aquí. Etapa perceptiva es lo receptivo. Cuando yo recibo la información, la observo y tengo esa información, ¿no? Es mía, observación e información. Reflexiva, porque yo me pongo a analizar, a relacionar y a reflexionar sobre toda esta información. Y adquisitiva, porque ya es la síntesis y memorización, o sea, ya es mía, me la quedo y la interiorizo, la he adquirido. Y entonces pasamos a la etapa reactiva. En la etapa reactiva está la comunicación y el lenguaje, extensiva, que es ampliación y creación, o sea, yo voy ampliando toda esta información que me ha llegado y la práctica, cuando ya lo ponemos en práctica, nuestra información. Y bueno, y esto sería, ¿no? Por ejemplo, la etapa perceptiva, la de la percepción. En el momento de la recepción, pues fijaros que es observar, leer, escuchar, identificar, contar. O sea, son cosas, son funciones que tienen que ver con lo que yo veo, con lo que yo leo, con lo que yo escucho, con lo que yo identifico, con lo que yo cuento. En la fase reflexiva es una reflexión, es un análisis y también una relación en la cual pues yo con toda esta información que he observado, leído, escuchado, tal, la comparo, la ordeno, la asocio, la calculo, la clasifico, la deduzco, porque lo que estoy haciendo es por medio de la reflexión analizarla o, en este caso, relacionarla, ¿no? Y hago aquí mi relación. Y entonces ya a posteriori pasamos a la fase de la adquisición, que entonces yo lo que hago es que con todo esto que yo he ordenado, asociado, cada, lo que hago es que lo voy a resumir, pero lo puedo definir y también lo puedo memorizar. Estas dos fases, bueno, estas fases se están relacionando entre sí, todas las fases, ¿eh? No tienen por qué darse en el mismo orden muchas veces, es algo que también nos dicen. Y luego en la etapa reactiva, por ejemplo, dice, para poder ser creativo, que es fase extensiva, que ahora la veremos aquí, que es la creativa, debo tener datos en mi memoria, fase adquisitiva, o saberlos relacionar, fase reflexiva, ¿vale? O sea, las fases, todas ellas se van a ir relacionándose. Este sería el orden, digamos, más lógico. Pero las fases están relacionadas y se pueden llegar a incluso a alterar el orden en algún momento. Cuando entramos en la etapa de la reacción, la fase reactiva, tenemos la fase expresiva, que es la expresión verbal, que será la oral y la escrita, que es la que estoy haciendo yo ahora mismo, la oral, y la no verbal, como podría ser aprender una técnica, o todo lo que tiene que ver con el arte o con la ética, que también no tiene por qué ser verbal, es una acción. Y luego entraríamos en la fase extensiva, que ya me dedico a extrapolar, generalizar, ampliar, cambiar, imaginar, crear, porque estoy en la fase más creativa, estoy ampliando aquello que ya conozco. Y por último pasaríamos a la práctica, que es ya aplicar lo que he aprendido en un problema o en un caso, operar con él y me dedico también a la propia convivencia o a la actividad moral religiosa, porque ya estoy poniendo en práctica aquello que me han enseñado, este aprendizaje que yo ya he incorporado a mí, me he incorporado. Así que las metodologías operativas y participativas, que son las que nos interesan, operar es actuar y participar, ese tipo de metodologías en las cuales se pide la participación y la actuación de los alumnos van a enfatizar el protagonismo del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque van a promover ¿qué? Pues esto, la participación activa. ¿Y qué podemos decir de las metodologías operativas y participativas? ¿Por qué decimos que despiertan el interés del alumno? Porque van a incitarle a tomar parte activa en tareas y trabajos escolares, aquello que aprendes de forma activa y participando y actuando se te va a quedar siempre más que si lo aprendes de forma pasiva, simplemente leyéndolo. ¿Por qué? Pues plantean situaciones problemáticas que estimulan la actividad mental. Al plantearte una situación que tienes que resolver, pues esto hace que tu actividad mental se estimule y esto va a hacer pues que se te quede. Invitan a participar en tareas que van a ser razonablemente difíciles de solventar, o sea, se van a poder solucionar. Entonces esto va a invitar a que quiera solucionarlo porque sé que voy a poder acabar consiguiéndolo. La posibilidad de aprender haciendo es muy importante, es muy interesante, es muy apetecible, no solo escuchando, observando pasivamente.
Los alumnos así van a encontrar sentido a todo lo que van aprendiendo, porque nos permiten competir con nosotros y superarnos a nosotros mismos. Y invitan al alumno a que investigue, a que profundice y no solamente que memorice. Y fomentan el autoaprendizaje y el aprendizaje por descubrimiento. Vale, entonces, ¿qué situaciones de aprendizaje se pueden dar? Pues tenemos, por un lado, el grupo coloquial, el grupo receptivo, trabajo en equipo y trabajo individual. Lo ideal es que, aquí pone que cualquier tema o unidad de trabajo sea desarrollado utilizando las situaciones de aprendizaje necesarias. Es decir, a lo mejor para solucionar un tema podemos hacer un grupo coloquial y un trabajo individual. No todo va a ser uno u otro. En el grupo coloquial, la comunicación es recíproca porque es verbal y cada uno es fuente de estímulo para los demás. Entre 15 y 35 personas. Ya lo dice la idea. Grupo coloquial, un coloquio. Coloquio es un diálogo de grupo, ¿no? Entonces, la comunicación es recíproca entre los miembros del grupo y cada uno va a estimular al resto. Y serán pues entre los 15 y 35 participantes. Grupo receptivo va a promover una actitud más receptiva del alumno porque alguien expone un conjunto de ideas y los demás le atienden. Van a recibir esta información y la van a fijar entre 25 y 100 personas. Grupo receptivo. Y trabajo en equipo, pues resolver tareas académicas mediante intercambio, discusión, distribución de funciones. Se comparten ideas, elementos, trabajos y hay objetivos comunes entre 3 y 5, que es bastante habitual hacerlo del trabajo en equipo. Y trabajo individual, en cambio, pues que las situaciones de trabajo autónomo, sin presencia docente o de compañeros, también son muy interesantes. Es decir, trabajo del alumno con sus recursos personales, lo que es un trabajo individual, como la mayoría que hemos podido hacer aquí, que han sido trabajos individuales. Entonces, aquí vamos a ver qué técnicas vamos a utilizar en cada uno de los grupos. En el grupo receptivo hemos dicho que era oral, perdón, ese era el coloquial. El coloquial era oral, que era la técnica del coloquio, debate, lluvia de ideas, conocemos ideas de los demás, profundizamos en conceptos, integramos, descubrimos. Vale. Un grupo receptivo es una exposición didáctica, puede ser un simposio, puede ser una mesa redonda, un panel. Este grupo receptivo se utiliza mucho a nivel de los congresos, ¿no? Esto de panel, mesa redonda, simposio, utilizado por el profesor para dar contenidos temáticos, exponer metodologías a seguir, explicar actividades a realizar, ¿no? Es muy interesante. Y te digo, este sistema de grupo receptivo es el que se va a utilizar luego mucho a nivel de congresos. Luego, trabajo en equipo, hacer proyectos o intercambios de información, prácticas, dramatizaciones, aprender colaborando. Para ello se reparten las tareas, cada uno se encarga de una cosa. Trabajo en equipo hemos hecho todos y trabajo independiente pues también, ¿no? Investigaciones personales y utilizar diferentes técnicas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es función de materiales y recursos? ¿Qué función van a tener los materiales y los recursos didácticos? Pues el principio básico que justifica el que existan los medios materiales dentro de la educación es que facilita el trabajo. Si no, no los tendríamos. Si no facilitara el trabajo, los alumnos no estarían. Y para que no necesiten la presencia física del profesor a perpetuidad. Entonces, los materiales didácticos son medios que utilizamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos van a servir para motivar, para innovar, para estructurar, para orientar y regular y para condicionar. Estas van a ser las funciones que van a tener los materiales y recursos didácticos en educación: motivar, innovar, estructurar, orientar, regular y condicionar. Pues más o menos un poco de idea lo podemos ver, ¿no? Entendiendo esto. ¿Por qué decimos que eran estas funciones? La motivadora, porque van a hacerlo real y atractivo. Innovadora, porque cada nuevo material planteará una nueva interacción entre el alumno y su aprendizaje. Estructuradora, porque van a traducir la realidad. Orientadora y reguladora del aprendizaje, para facilitar y organizar las actividades educativas. Y condicionadora, porque ejerce un impacto diferencial sobre el aprendizaje. El medio utilizado puede condicionar el tipo de procesamiento de información que el alumno hará. Hay materiales que favorecen un procesamiento lógico-analítico, como puede ser el cálculo, otro sintético, como los materiales artísticos, y otro analógico, como resolver un puzzle. Entonces, cada uno, el procesamiento puede ser de lógica, de síntesis o analógico, pues dependiendo de lo que te hayan puesto del medio, pues conseguirás un impacto distinto sobre el aprendizaje. Y por eso dice que tiene una función condicionadora del aprendizaje, como los materiales didácticos.
aparte de la función orientadora, que será esta, la estructuradora, la innovadora y la motivadora. Que las TIC en educación personalizada, ¿qué ventajas nos van a ofrecer? Porque nos van a ofrecer alguna, ya que estamos hablando de materiales didácticos, pues bueno, pues porque aumenta la capacidad de recibir información, proporciona rapidez y complejidad en la combinación de los datos, facilita el aprendizaje más individualizado, favorece nuevas formas de trabajo colaborativo y permite simular procesos o situaciones que los alumnos entrenen sus habilidades en entornos virtuales, que esto es importante, porque pensamos que ellos saben muchísimo por el hecho de ser nativos digitales y saben mucho, pero hay veces que también hay que guiarles y enseñarles ciertas cosas que todavía no saben cómo hacer. Así que entrenar habilidades en entornos virtuales es muy interesante. Riesgos. Puede alejar del contacto con la realidad y la observación de la misma. Deja al lado la reflexión para formular problemas e interpretar resultados y limita la capacidad de abstracción. Así que la tecnología educativa y los materiales didácticos son medios, nunca un fin en sí mismo. Así que las TIC han de utilizarse como un medio, no como un fin. Y ahora lo que decíamos de la evaluación. ¿Por qué la evaluación en la situación de aprendizaje es tan importante? Pues porque es una actividad más del proceso educativo. Hemos de integrarla como una parte esencial, una necesidad educativa que nos va a dar ideas, conclusiones sobre cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ello nos hará tomar decisiones para mejorarlo. No estamos evaluando para comprobar que el proceso de aprendizaje y ver si este se ha culminado con éxito o no. O sea, no evaluamos solo para esto, para comprobar resultados y ver si hemos tenido éxito o no. Evaluamos para obtener información que nos permita reorientar el proceso, buscando que se mejore. Es importante que el alumno describa cómo ha hecho la actividad, cuál ha sido su proceso, o por qué hizo lo que hizo y qué dificultades encontró, cómo se solucionaron. Así entenderemos cómo podremos ayudarles a mejorar. Así que no evaluamos para comprobar si ha resultado con éxito el proceso de aprendizaje, sino para reorientar este mismo proceso, buscando su mejora. La evaluación en la enseñanza personalizada no tiene como finalidad clasificar a los alumnos y decir, pues mira, tú eres un alumno sobresaliente, eres un alumno de bien, seleccionarlos, promocionarlos, sino descubrir o valorar las posibilidades de cada uno con objeto de que se desarrollen al máximo y también en tener claro las limitaciones para poder salvarlas o compensarlas automáticamente si nos damos cuenta de que algún alumno con algún tipo de limitación, así poder compensarla, poder solucionarla. Así que lo que hablamos de la evaluación justa. Si todos realizáis la misma prueba, subida a este árbol, pues bueno, muchos de estos animales no la van a pasar la prueba. Habrá quien va a sacar un sobresaliente y habrá pues quien va a suspenderla. Entonces, esto es lo mismo, cada alumno va a rendir según sus posibilidades. Es necesario que el alumno constate sus avances y retrocesos con mucha precisión y para ello tenemos en cuenta si el rendimiento es satisfactorio y no si es suficiente o insuficiente, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tipos de evaluación nos vamos a encontrar? Pues tenemos la evaluación normativa, la criterial, la sumativa global y la formativa. Entonces, estas dos primeras son insuficientes para la educación personalizada. Nos vamos a quedar con las dos siguientes. La evaluación normativa y la criterial, que vemos que están marcadas en rojo, no son suficientes para la educación personalizada, porque la normativa está referida a la norma y la criterial se refiere al criterio. 5 aprobado, 6 bien, 7 notable. Y compara el progreso del alumno en relación con las metas graduales. Y la normativa en normas estadísticas, ¿vale? Entonces, la normativa puede ser útil para clasificar y seleccionar alumnos según aptitudes, pero no para apreciar el progreso. Y la criterial fijará atención en el progreso personal del alumno, pero deja de lado la comparación con la situación en la que se encuentran sus compañeros. Así que nos va a interesar la sumativa global y sobre todo nos va a interesar la formativa, la evaluación formativa. En la sumativa global el objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno cuando finaliza su proceso y recibe también el nombre de evaluación final. Y la formativa recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación, se refiere a todo el proceso
desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final o sumativa, y tiene función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso y de orientación. Así que nos interesa la evaluación formativa dentro de la evaluación personalizada. Así que la evaluación formativa se centra en la persona, exige un diagnóstico previo, se basa en el rendimiento satisfactorio, no suficiente, apoyada en la autoevaluación de los alumnos y es motivadora porque tiene conciencia de logro, una forma de evaluación referida a criterio en el cual el criterio es establecido previamente de acuerdo con lo que razonablemente se puede esperar de un sujeto, con lo que razonablemente se puede esperar de un sujeto. Por eso decimos que es rendimiento satisfactorio, no suficiente, porque a lo mejor lo que razonablemente, lo que yo puedo esperar de un sujeto no es razonable. Entonces, por eso diría que se basaría en el rendimiento suficiente o no suficiente de un sujeto, pero no. Yo me tengo que basar, mi criterio ha de basarse en un rendimiento satisfactorio. Por lo tanto, yo he de valorar lo que razonablemente se puede esperar de este sujeto que tengo delante. Los alumnos, los estudiantes, van a lograr mejores aprendizajes cuando entienden lo que están aprendiendo. Por eso la evaluación educativa que buscamos ha de ser la evaluación, ha de entenderse básicamente como evaluación formativa. La evaluación ha de ser un aprendizaje. Nada es un error, todo es aprendizaje. Hemos de evaluar a los alumnos para que aprendan. Así que los estudiantes logran los mejores aprendizajes cuando entienden lo que están aprendiendo y cuando le dan sentido a lo que aprenden. Sentido, que no utilidad. Sentido, cuando le dan sentido a lo que aprenden y no utilidad. La evaluación formativa descubre logros y deficiencias tan pronto como se producen. ¿Mm? De modo que sepamos a poder solucionarlas cuanto antes. Y no van a impedir que se ralentice la adquisición de los aprendizajes, al contrario, es ir hacia atrás para solucionar alguna deficiencia no va a impedir que no se alcancen nuevos aprendizajes, no, al contrario, se alcanzarán muchísimo mejor. Así que podemos formar mediante la propia evaluación, haciéndolo de manera intencional, consciente y sistemática, empleando medios e instrumentos idóneos, con un enfoque positivo y para nada sancionador al servicio del alumno, y una evaluación que sea continua y no solo una evaluación sumativa de acumulación de aprendizajes. Bueno, aquí tenemos esto, que notas más destacadas de la evaluación con situación de aprendizaje, pues que sea procesual, es decir, una secuencia de aprendizaje, se evalúa mientras se enseña, que las decisiones que se tomen afecten a la propia secuencia de aprendizaje, que se ajuste la enseñanza al propio proceso, que facilite una evaluación continua, que se contemple una autoevaluación del propio alumno, que sea integral y que se contemple el clima y ambiente en el aula, que sea motivante y que proporcione información muy valiosa para el profesor, porque si no, no vamos a ver cuáles son los progresos de los alumnos, o si la programación es eficaz, si la metodología funciona. Entonces tiene que haber una reflexión personal para el profesor. Entonces, estilo educativo personalizado. Pues ya hemos visto algunas cosas sobre esto. Ambos estilos se condicionan al formar una realidad inseparable. Todo estilo educativo está formado por, por un lado, el estilo de aprendizaje cognitivo del alumno y por otro, el estilo de enseñanza o docente. O sea, el estilo educativo lo conforman el aprendizaje cognitivo del alumno y el estilo de enseñanza o docente. Entonces, cómo el alumno aprende con su estilo de aprendizaje cognitivo, que cada uno va a tener su propia manera de percibir y organizar los estímulos, como ya hemos dicho, y cómo es el estilo de enseñar de este docente, cómo es su capacidad didáctica, cómo es su capacidad de observación personal, su capacidad de mirar, su capacidad de gobernar o manejar el aula, su tono vital de persona, de transmitir. Esto tiene que estar en equilibrio. Todo estilo educativo está conformado por ambas. Y esto sea el estilo. También hemos dicho antes que tenía que haber, recordemos, al principio habíamos dicho que tenía que haber un equilibrio entre la profesionalidad del profesor y también su estilo personal, ¿no? Y pues esto es otra cosa, ¿no? Que todo estilo educativo va a estar conformado por estas dos cosas, a su vez.
Por estilo de enseñanza docente, que aquí estaría lo del equilibrio entre lo que es su profesionalidad eh, y lo que es su capacidad para hacer personalizada la educación, que será todo su estilo de enseñanza docente, y al mismo tiempo el estilo que tiene este alumno de aprender. Entonces, esto será estilo educativo. El estilo educativo estará compuesto por ambos factores. Entonces, en el estilo personalizado educativo, tendremos que puede ser, ¿cómo se va a manifestar? Pues que un profesor puede ser singularizador y convivencial, puede ser exigente y alegre, reflexivo y crítico, integrado y abierto, operante y creador. ¿Vale? Todo esto. ¿Cómo va a ser el aprendizaje? Bueno, profesor, un aprendizaje más bien. ¿Cómo va a ser el aprendizaje integrador y abierto? Integrador de conocimientos, ¿vale? O sea, que introduce conocimientos nuevos, pero que está abierto al perfeccionamiento de todas las potencialidades de la naturaleza humana, de todas las capacidades que tiene la naturaleza humana, está abierto este conocimiento. Pues decimos que está integrador, integra conocimientos y se abre a todo lo potente de la naturaleza humana. Reflexivo y crítico. Reflexivo porque es capaz de hacer una reflexión fundamental para personalizar el aprendizaje y a la vez tiene un criterio objetivo. Es crítico, tiene una capacidad de valorar por uno mismo. Singularizador y convivencial porque singulariza, o sea, hace atención personal a cada alumno, pero satisfaciendo la necesidad de apertura a los demás por medio de la comunicación, lo de la convivencia. De comunicación y aprender unos de otros, convivir, convivencial. Operante y creador, estudio, que es reflexión, y trabajo, creación, promover la capacidad creativa. Exigente y alegre, la educación que tiende hacia la alegría, porque tienden hacia el bien hecho, y lo que vale cuesta. Bueno, esto visto así, yo lo entiendo. Es un poquito complicado de que se te quede, de que se quede. De nuevo, yo aquí hice un esquema que, a ver, aquí está, en el cual, pues bueno, yo puse que eran las características reflexivo y crítico. Y aquí pues puse al pensador. Esto fue idea, también recuerdo, del profesor. Operante y creador. Bueno, pues puse aquí una abeja y algo de representación por la creatividad, pues puse una figura básica de artística. Singularizador y convencional, me equivoqué, puse convencional, y había que poner convivencial, vale, pues mira, a ver, simplemente por fallar a la hora de hacer este esquema así mal que lo hice, pues ya me he quedado con la idea de que es convivencial, que no convencional. Exigente y alegre. Bueno, pues puse aquí a un Gandalf y a un alegre. Integrado y abierto, una puerta abierta, y bueno, hay un libro de Humberto Eco por lo de integrados, ¿no? Eh, entonces, pues yo con esta regla mnemotécnica me quedé un poco con las ideas de lo que podía ser cada uno de estas formas, ¿no? Reflexivo y crítico, operante y creador, singularizador y convivencial, exigente y alegre, integrado y abierto. Pero lógicamente mis ideas no tienen por qué servir para el resto. Son estas, ¿eh? Son estas. Y recordemos que estamos hablando de cómo es el estilo educativo personalizado de un docente, cómo va a ser. Entonces, si empezamos por el primero que nos van a poner aquí, que es el de singularizador y convivencial, singularizador y convivencial, que suele ser el más famoso, pues aquí nos va a describir cómo se hace y cómo trabajar el estilo, en qué consiste y cómo se hace. Pues esto hicimos un trabajo también sobre esto, recordemos, para pues en el singularizado se potencia la atención personal, que para eso es singular, se trabaja la apertura, la convivencia, aprendizaje entre iguales. ¿Y cómo lo hace? Pues basándose en la sinceridad del trato mutuo, fomentando la capacidad creativa, haciendo participar a todos, agrupaciones flexibles, objetivos comunes, cooperación, bueno, y un ambiente personalizado. El que estilo exigente y alegre. ¿Qué describe? Pues busca la educación que aspira a un trabajo bien hecho, porque es exigente, ¿eh? Pero trabaja con la conciencia de que lo que vale exige un esfuerzo, pero a su vez promueve un ambiente de confianza y aceptación.
Es que si no solo sería exigente. Lo de alegre yo creo que lo ponen como coletilla para que no solamente digamos que es el estilo exigente, así de claro. Reconoce lo bien hecho, hay un estímulo permanente del esfuerzo, utiliza las aficiones con fuente de alegría, claro, la manera de decir que algo es alegre, ¿no? Ya que soy exigente, alegre, pues las aficiones de los estudiantes, porque así les doy una alegría. Ahora, ¿te gustan los dinosaurios? Vamos a trabajar los dinosaurios. Posibilidad de elección, compañeros para juegos, también va a provocar un poco de alegría, ayuda mutua, capacidad de aceptación de fracasos. En el estilo reflexivo y crítico, que nos metemos ya en lo que es la reflexión, que es imprescindible porque promueve el pensamiento crítico, desarrollo de la objetividad para valorar ser conscientes de la realidad y pretende que las personas piensen. Claro, reflexivo y crítico. Entonces, va a determinar contenidos partiendo de la experiencia personal, actividades reflexivas, mucha autoevaluación, análisis crítico de las ideas. Vale. Y en el estilo, que es más el integrador y abierto, hay un principio de complementariedad, hay una integración de conocimientos, está abierto, pues integrador a todas las dimensiones de la persona y está abierto a la realidad. A la realidad. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues hay una apertura a la realidad natural y social, hay una complementariedad a través de la teoría y la práctica, complementariedad también del sentido común, la ciencia, el arte, la tradición, la innovación, libertad, responsabilidad. Los objetivos y trabajos son obligatorios, pero también los objetivos y trabajos son libres. Hay complementariedad entre la acción técnica y la comunicación humana. Bueno, pues este es el estilo integrador y abierto. Y esto uno se lo tiene que aprender con un esquemita, como sea, porque yo más no puedo hacer, porque hasta a mí me cuesta a veces distinguirlos. Aunque creo que si me los pusieran, si me dijeran esto, la descripción, y me pusieran los nombres, yo creo que sabiendo las descripciones de cada uno y los nombres al lado y tuviera que unirlos con una flecha, yo creo que sí que lo sabríamos hacer, ¿eh? Yo creo que si me dijesen, ¿este cuál es? ¿Este cuál es? Pues mira, si hablamos de integrar conocimientos, de complementariedad y abierto a la realidad, pues va a ser integrador, pues integrado, integrador y abierto, ¿vale? Vamos a hacer la prueba con otro. Si digo este de aquí, para él la reflexión es imprescindible. Reflexionando puedo valorar y ser consciente de la realidad. Fomenta mucho autoevaluación, análisis crítico de ideas, actividades reflexivas, basado en la experiencia personal. ¿Cuál va a ser? Pues, mí lo tenía aquí. Reflexivo y crítico. El reflexivo y crítico. Este de aquí, si digo que busca una educación que aspira al trabajo bien hecho, es exigente, pero usa las aficiones como fuente de alegría y permanente de esfuerzo, aprender de errores, pero reconoce lo bien hecho, pues exigente y alegre. Y ya por último, bueno, si me lo estoy viendo todos, pues este. La atención personal, pues estamos basando un poco en lo singular, en lo singularizador. Aprendizaje entre iguales, convivencial, convivir, aprendizaje entre iguales, lo singularizador, pues para ello agrupaciones flexibles, participación, capacidad creativa, cooperación, etcétera. Ah, bueno, y me he olvidado del operante creador, me he olvidado de este, que hace visible su conocimiento a través de las acciones del comportamiento, porque el aprendizaje debe ser creativo, permitir el desarrollo de la creatividad. Entonces, actividades que permiten expresión oral, conductual, trabajos prácticos, reconocimiento del trabajo bien hecho, utilizar actitudes y aficiones de cada estudiante como base para sus trabajos, pero hemos visto que el alegre también lo hacía, el exigente y alegre. Proponer objetivos individuales, fomento de la iniciativa y la creatividad, trabajo autónomo, esfuerzo, responsabilidad. Bueno, muchos de estos, este era el operante y creador, pero muchos se pueden mezclar porque hay que ver que los estilos también se van a tener cosas unos de los otros, así que no, es a grandes rasgos cómo se va a poder trabajar cada uno de los estilos. De hecho, hicimos un trabajo sobre los estilos, está aquí de hecho, estilo educativo personalizado, cada uno eligió un estilo y describió el porqué. Y al hacerlo, pues íbamos describiendo un poco esto. Bueno, y hasta aquí el tema.